Huelga, concepto y clasificación. Introducción al trabajo. Licenciado Cándido Cubas Zaragoza, Popoca Aguilar Valentina. Grupo 631-601. Número de lista 31. Tercer parcial. Concepto de huelga. Es un instrumento de lucha utilizado por los trabajadores agrupados en sindicatos para reivindicar sus intereses de clase, como mejoras en las condiciones de trabajo o aumento de salarios, como medio de presionar a los patrones. Consiste en no concurrir en sus lugares de trabajo o prestar sus tareas habituales, o en concurrir, pero no prestar colaboración en el trabajo. Muchas veces van acompañadas de manifestaciones peticionando los derechos. Ley Federal del Trabajo. El artículo 440 de la Ley Federal del Trabajo define la huelga diciendo que es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Este precepto viene a establecer que la titularidad del derecho de huelga corresponde a los trabajadores constituidos en coalición. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 450, indica que los objetos de huelga son 1. Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción armonizando los derechos del trabajo con los del capital. 2. Obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al término del periodo de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en la misma ley. 3. Obtener de los patrones la celebración del contrato o ley y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia. 4. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato ley en las empresas o establecimientos en que hubiese sido violado. 5. Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades. 6. Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados en las fracciones anteriores. 7. Exigir la revisión de los salarios contractuales a que se refiere la misma ley. Artículo 451. Para suspender los trabajos se requiere 1. Que la huelga tenga por objeto alguno o algunos de los que señala el artículo anterior. 2. Que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento. La determinación de la mayoría a que se refiere esta fracción solo podrá promoverse como causa para solicitar la declaración de inexistencia de la huelga de conformidad con lo dispuesto en el artículo 930 y en ningún caso como cuestión previa a la suspensión de los trabajadores. Y fracción reformada DOF 0105-2019. 3. Que se cumpla previamente los requisitos señalados en el artículo 920 de esta ley. Clasificación. Artículo 459. La huelga es legalmente inexistente si 1. La suspensión del trabajo se realiza por un número de trabajadores menor al fijado en el artículo 451, fracción 2. 2. No ha tenido por objeto alguno de los establecidos en el artículo 450. 3. No se cumplieron los requisitos señalados en el artículo 920. Huelga lícita e ilícita. En la Ley Federal del Trabajo también se establecieron los criterios para determinar si una huelga es lícita o ilícita, donde el factor principal es el acuerdo entre la mayoría de los trabajadores. Huelga lícita. Debe tener como objeto alguno o algunas de las razones que la misma ley indica, que la mayoría de los empleados estén de acuerdo con la huelga. Huelga ilícita. Que no tenga como objeto los señalados por la ley, que el acuerdo haya sido tomado por una minoría de los empleados. Etapas por las que pasa la huelga. 1. Periodo de gestación. En este periodo se elabora el pliego de peticiones o reclamos, que desde luego debe ser por escrito y en el cual se debe manifestar fehacientemente la intención de ir a la huelga en caso de insatisfacción de la misma. 2. Periodo de prehuelga. Este periodo debe tener como misión fundamental conciliar a las partes y para ello debe tener lugar una audiencia de avenimiento. 3. Periodo de huelga estallada. Este periodo se inicia en el preciso instante en que se suspenden las labores. Artículo 920. El procedimiento de huelga se iniciará mediante la presentación del pliego de peticiones, que deberá reunir los requisitos siguientes. 1. Se dirigirá por escrito al patrón y en él se formularán las peticiones. Anunciarán el propósito de ir a la huelga si no son satisfechas. Expresarán concretamente el objetivo de la misma y señalarán el día y hora en que se suspenderán las labores, o el término de prehuelga. 2. Se presentará por duplicado al tribunal competente si la empresa o establecimiento están ubicados en lugares distintos al que se resida el tribunal. El escrito podrá presentarse al órgano jurisdiccional más próximo o a la autoridad política de mayor jerarquía del lugar de ubicación de las empresas o establecimientos.
El órgano o autoridad que haga el emplazamiento remitirá el expediente dentro de las 24 horas siguientes al tribunal competente y le avisará telefónicamente o por cualquier medio electrónico. 3. El aviso para la suspensión de las labores deberá darse por lo menos con 6 días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con 10 días de anticipación cuando se trate de servicios públicos, observándose las disposiciones legales de esta ley. En términos se contará a partir del día y hora en que el patrón quede notificado. 4. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo en términos del artículo 450, fracción 2 de esta ley, se deberá anexar al aplazamiento a la huelga la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral conforme al procedimiento establecido en el artículo 390 bis. 5. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón o patrones la celebración del contrato ley en términos de la fracción 3 del artículo 450 de esta ley, se deberá anexar al emplazamiento a huelga la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, o deberá de mencionarse que se tiene celebrado contrato colectivo de trabajo en la empresa, señalando el número o folio de su registro ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. 6. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto los contemplados en las fracciones 1, 4, 5, 6 o 7 del artículo 450 de esta ley, así como el previsto en la fracción 2 de dicho artículo en lo que se refiere a la revisión contractual, para acreditar que el sindicato emplazante es el titular del contrato colectivo de trabajo o el administrador del contrato ley, se deberá anexar al aplazamiento o huelga el certificado de registro del contrato colectivo expedido por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o el acuse de recibo del escrito en el que se solicitó dicho certificado. Muchas gracias. A continuación, Los Simpson. Se acabó. En virtud del apartado 199 del Convenio Laboral de Cargadores de Bolsas, convoco una huelga. ¡Huelga! 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 ¡Oh, los chicos del súper están en huelga! ¡Ay, qué miedo! Oh, señor Simpson, por favor, ¿quiere usted marcharse? Regáleme este separador. Venid aquí, chicos, que os quiero yo hablar del gran héroe Homer y el malvado Barnes. Lucha hasta la muerte, reivindica el destino. Si lo dejas a la suerte, puedes darte por vencido. Nos manifestaremos como hicimos ayer. La fábrica es suya, pero nuestro el poder. Nos manifestaremos como hicimos ayer. La fábrica es suya, pero nuestro el poder. Nos manifestaremos como hicimos ayer. La fábrica es suya, pero nuestro el poder. Mírenlos. A pesar de haberlos envuelto en la oscuridad, no están tristes. Todavía cantan. Smithers, traiga unos rompehuelgas como los de los años 30. No podemos romper huesos como antes, pero tenemos nuestros métodos. Un truco es contarles historias que no llevan a ningún lado. Como cuando tomé el tren al pueblo de Popo Locos. Necesitaba cambiar suelas a mis zapatos, así que decidí ir a Villa Mastuerzo, que es lo que antes se llamaba Popo Locos. Entonces me até una cebolla al cinturón, que es lo que estaba de moda en esos días. Bien, un boleto de tren costaba 5 centavos. Y en esos tiempos, las monedas de 5 tenían retratos de abejas tallados. Se decía, dame 5 abejas por una peseta. Bueno, ¿dónde me quedé? Sí. Lo importante era que tenía una cebolla en el cinturón, que estaba de moda en esos días. No había cebollas blancas por la guerra. Solo se podían conseguir esas amarillas grandes.